Mis amados, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es martes 30 de enero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos, conectados en esta transmisión de nuestro estudio En Busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Saque su libro, vamos por favor, si es usted tan amable, vamos a la página número 60. Vamos a estar hoy en la página 60, 61 y 62. Y como debe de ser, vamos a ir también a la palabra de nuestro Señor y le voy a pedir que me acompañe y busque el texto de segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. En lo que usted lo busca, vamos a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Muchas gracias. Hace un ratito les hacíamos un pequeño anuncio acerca de pues que todavía continuamos ahorita sin equipo, sin la computadora. Es importante para nosotros porque pues a través de ella es donde estamos, pues tengo ahí toda la biblioteca, pues muchísimos escritos, las grabaciones y pues varias cosas de mi trabajo secular, si le podemos llamar así, ¿verdad? Entonces, pues ahorita está en mantenimiento. Tuve algunos problemas, no, literalmente se me desaparecieron muchos archivos. Bueno, un relajo, una situación muy tremenda y tuvieron que hacer todo un servicio pues bastante intensivo al equipo y pues bueno, está en ese proceso. Les rogamos sus oraciones al respecto, ¿verdad? Para que pues podamos solventar las necesidades pues de alguna manera del equipo, que se puedan solventar a la brevedad, ¿verdad? Mientras tanto, pues gracias a Dios tenemos lo que tenemos y con eso trabajamos y le damos gracias a Dios por ello y estamos pues tranquilos y confiados en el Señor. Recordarle que todos los días estamos compartiendo nuestra lectura del plan de lectura McChain, a través del cual estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces, y le animamos a que se una a nuestra lectura del texto bíblico. Lo estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, y es importante subrayar que la Nueva Traducción Viviente es una traducción dinámica, que obviamente pues es un poquito más clara que el texto tradicional que usamos, por ejemplo, en Reina Valera, que se usa en muchas zonas todavía, la Reina Valera. Entonces, pues le animamos a que se una con nosotros. También compartíamos el día de ayer nuestra lectura de nuestro audiolibro de ¿A quién pertenece el dinero?, acerca de la mayordomía financiera y nuestra perspectiva eterna acerca de lo que Dios nos da. También por el otro lado, el viernes estamos nosotros compartiendo nuestra lectura acerca de un líder con convicciones, 25 principios para el liderazgo relevante. Y esperamos pues también que sea de bendición pues para todos aquellos que tienen un liderazgo en sus comunidades de fe. Todos tenemos una especie de liderazgo. Sin embargo, no todos son líderes en cierto sentido. Líderes en sus negocios, líderes en sus profesiones, líderes en sus carreras, en el hogar, líderes en la iglesia, en fin, todos ejercitamos de alguna manera una especie de liderazgo y pues es importante llevarlo con una visión amplia, seria, bíblica, ¿verdad? Pues bueno, pues ya hemos mandado nuestras ligas. Esperamos que usted se una a nuestra clase, a nuestra transmisión. Y como les decía, pues nuestro compromiso es con la palabra del Señor y por esta razón pues no vamos a claudicar, vamos a hacer la luchita siempre, el esfuerzo para que nuestro estudio pues no se vea mermado. Si usted se ha dado cuenta, pues realmente hemos avanzado bastante, ya hemos avanzado a la lección 4, en ella nos encontramos y pues bueno, es de gran bendición ya llegar a esta lección. Estamos en la lección 4, hablando acerca del arrepentimiento. Y pues bueno, usted ya encontró el pasaje de segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, así que le animo a que demos lectura a este texto. ¿Le parece? Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y para iniciar nuestra sesión de estudio. Amén.
Padre bendito, Señor, te damos la gloria en Cristo Jesús, Señor, por permitirnos este tiempo en tu palabra. Rogamos, Señor, que tú seas con nosotros en este estudio, que tú dirijas nuestra exposición del mismo, que sea breve, que sea contundente, pero que sea, Señor, decisiva, Señor, para nuestras vidas y edificante, Señor, para tu iglesia. No a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú desafíes nuestra alma, Señor, y nos lleves a ese tan necesario arrepentimiento que necesitamos para vivir un avivamiento, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y en su nombre oramos y decimos amén. El texto, según a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Le damos al Señor gloria y nuestra lección 4 nos está llevando el día 2, hablando acerca de el llamado al arrepentimiento. Y como hemos mencionado, no puede haber avivamiento sin arrepentimiento. Se requiere arrepentimiento para el avivamiento. Explicábamos el día de ayer que la palabra arrepentimiento en el griego, metanoia, tiene que ver con un cambio de camino, un cambio de ruta, un cambio de senda. No estamos hablando de algo, no estamos hablando de pequeños ajustes, sino estamos hablando de un cambio radical, un cambio de senda, de usted ir a la derecha, ahora usted va a la izquierda. Y me gustaría leerle este testimonio histórico, porque es histórico, que se encuentra en nuestra página 60, y si usted no tiene el material, por favor escucha con atención, porque me parece muy interesante lo que está aquí mencionándonos nuestro material. Escucha con atención. El rol del arrepentimiento, el papel que juega el arrepentimiento, puede verse en la historia de todo movimiento de avivamiento, lo cual nuevamente nos recuerda la importancia de esta experiencia personal con Dios a través del Espíritu Santo, a través de la palabra que nos lleva a Jesús y desde luego nos lleva al Padre. Uno de estos acontecimientos fue en Rumania en la década de los 70. Los cristianos rumanos fueron una vez ridiculizados como los arrepentidos, con base en el énfasis que le daban al arrepentimiento como parte esencial de la conversión. Había una iglesia en el pueblo de Oradea que languidecía desde hace un tiempo. Entonces Dios llamó a un piadoso pastor para ir al área. Él estaba comprometido con la oración. Empezó a predicar sobre el tema: los arrepentidos deben arrepentirse. Subraye eso, por favor. Me parece que es fundamental. Me gusta el título y creo que definitivamente es un título que merece atención. Los arrepentidos deben arrepentirse. Continúa la lectura. Dios comenzó a moverse en sus corazones y los cristianos hicieron un pacto de arrepentimiento. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué hicieron esto? Dice el texto: accedieron a abstenerse del alcohol en cualquier presentación y de mentirles a sus empleadores. Ambas eran prácticas muy comunes y la realidad es que en el contexto de la Europa del Este, de aquellos entonces, el alcoholismo era un problema muy grande y muy serio, como en muchas de nuestras regiones aquí de América Latina y de nuestro país aquí en México. Mentirles a sus empleadores, pues bueno, también creo que es algo que de una manera tristemente popular, también nosotros incurrimos en esto. Entonces, algo podemos aprender de esta práctica. Continúa, observe. Dice: ambas prácticas eran muy comunes y fueron las acciones sobre las cuales la convicción de Dios fue más intensa. Es decir, el Espíritu Santo los orientó y los llevó a tomar estas acciones sobre estas actividades que ellos consideraban pecaminosas, y que el Espíritu Santo, a la luz de su palabra, les mostró esto.
Estos creyentes romanos tomaron en serio su renuncia al estilo de vida que era común entre los incrédulos a su alrededor. Esto me parece importante y quiero hacer un énfasis al respecto. Ellos tomaron en serio, porque nosotros podemos tomarlo como algo ligero, casual, ocasional, y no tomarlo en serio. No ponernos de alguna manera las disciplinas necesarias para ser firmes cuando debemos de ser. Y dice que tomaron en serio su renuncia al estilo de vida, es decir, un patrón de conductas, de actividades, de actitudes que era común, presta atención, entre los incrédulos a su alrededor. Y esto me parece importante porque ciertamente no podemos parecernos a los incrédulos. El arrepentimiento sí tiene que llevarnos a un proceso en el cual tenemos que distinguirnos del mundo. De otra manera, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Y no estoy hablando de un tema de superioridad moral. Estamos hablando sencillamente de a quién nos vamos a parecer, al mundo o al Señor. Y el Señor ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ciertamente sí tenemos que hacer cambios en nuestra vida, sí tenemos que reflexionar acerca de los patrones y las conductas que nos están alejando de Dios, que están haciendo crecer nuestro orgullo, que están aumentando nuestra deshonestidad, que nos están llevando a... ¿Qué puertas, qué cosas nos están llevando a situaciones en las cuales estamos pecando y estamos desagradando a Dios? Y definitivamente creo que los arrepentidos, es decir, aquellos que han dicho profesar fe en Jesucristo, deben arrepentirse, es decir, deben cambiar de camino. A veces nos volvemos muy laxos, nos volvemos muy indiferentes, nos volvemos muy tibios en nuestra forma en la que estamos llevando nuestro cristianismo. Y esto es algo que nos puede pasar a todos, nos puede pasar incluso a los pastores, le puede pasar a las parejas, a los matrimonios más consagrados. Todos podemos caer en una especie de rutina y en una especie de conformismo espiritual en el cual cedemos sutil y tácitamente a actividades, prácticas y cosas que no agradan al Señor y que no nos van a permitir crecer y madurar en Cristo y vivir un avivamiento, un despertar en nuestra vida espiritual. Continúa la lectura, estamos en el tercer párrafo. Presta atención, la región, después de que ellos tomaron esta decisión y empezaron a actuar en consecuencia, dice que la región pronto ardió en avivamiento y en un despertar espiritual. Obviamente. Muchos se convirtieron y se bautizaron. O sea, no solamente profesaron fe en Jesucristo, sino que dieron su paso de fe a través de este medio de gracia, que es un testimonio público de en quien han creído. Esto es muy importante. Se estableció una escuela universitaria bíblica que se convirtió en la mayor productora de líderes de iglesias de Europa del Este. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? O sea, este eco, este avivamiento, lo que produjo fue un despertar espiritual que trajo obreros a la mies del Señor. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien el audio? Si no hay ningún problema con el audio, por favor, gracias. Varios años más tarde, cuando el régimen comunista se derribó, los que estaban formando el nuevo gobierno pensaron en el consejo de los líderes de las iglesias de Oradea. La influencia de los arrepentidos se sintió por toda aquella parte del mundo. ¿Se da cuenta? El avivamiento no solamente se queda en un asunto de nuestras iglesias, de nuestros templos, de nuestras denominaciones. El avivamiento es algo que debe impactar hacia afuera. Empieza en nosotros de una manera interna, pero es algo que impacta hacia afuera. Cuando nosotros nos empezamos a concentrar y nos empezamos a disciplinar en la palabra del Señor, patrones van a empezar a cambiar en nuestra vida y va a haber un impacto que se va a hacer patente y evidente a los que están a nuestro alrededor. Entiéndase en nuestros trabajos, entiéndase en nuestras familias, entiéndase en nuestros vecinos, entiéndase en nuestras comunidades. ¿Qué pasaría si todos nosotros, si tú y yo, y todos los que están escuchando esto van a escucharlo, si todos nosotros nos comprometiéramos a buscar al Señor, buscar un avivamiento? Y no desde el punto de vista emocionalista que muchas veces las iglesias dicen que están teniendo un avivamiento,
A veces entienden avivamiento solamente como un acontecimiento emocional producido por la música y la exaltación sensorial de un evento. Salen y siguen con sus mismos patrones de vida y desobediencia y pecado y rebeldía. ¿Dónde está el avivamiento? El avivamiento no es un congreso de jóvenes. El avivamiento no es un concierto al que vas a brincar. El avivamiento es esto, mis amados. Es arrepentimiento en práctica. Es arrepentimiento que impacta nuestras vidas y las vidas de otros. Esto es un verdadero avivamiento. Por eso sí es importante que cuando analicemos históricamente los procesos de avivamiento, debemos empezar por esto. ¿Dónde está el arrepentimiento? Si no hay confesión, si no hay un proceso masivo o un proceso de una comunidad de arrepentimiento, ahí no hubo avivamiento. Muy importante tener esto presente. Como nuestros hermanos romanos, todo hijo de Dios que le busca de todo corazón, puede decir amén, debe darse cuenta de que el arrepentimiento no es una opción, subraye eso, el arrepentimiento no es una opción, sino un requisito. Dijimos que entonces es ¿qué? Un requisito. Vamos a mirar, por ejemplo, este pasaje que viene aquí de Malaquías 3:7. Malaquías se encuentra justito antes del Nuevo Testamento, antes de Mateo. Malaquías 3:7 dice el texto: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Tiene que haber un proceso en el cual, cuando el Señor nos dé convicción de pecado, cuando a través de la palabra, a través de la oración, a través de la predicación, a través del testimonio, a través de todos los elementos que tienen que ver con la vida del cristiano. Cuando el Señor nos da convicción de pecado, debemos responder a esa convicción. Y si se da cuenta, no es algo emocional. Sí tiene que ver con nuestras emociones, pero no es algo netamente emocional. A veces pensamos que tiene que ver mucho con el lloro y el grito y el rasgarse las vestiduras, pero no. Puede involucrar esta parte porque nos duele el pecado, pero esencialmente tiene que ver con una cosa: reflexión. Un profundo e intenso proceso de reflexión, de escudriñarnos a nosotros mismos, de examinarnos, de realmente hacer una reflexión profunda, sincera e intensa de en qué estamos pecando. Y no darle la vuelta, no irnos por la libre, no. Vamos a irnos derechito, vamos a pagar caseta y vamos a ver las cosas como son. Yo no he crecido como cristiano, como cristiana por esto y por esto y por esto. Y aunque no me guste y aunque me incomode, es esto. Y tengo que tratar con esto. Y hasta que no trate con esa situación y no la saque de mi vida y no lo ponga bajo el yugo de nuestro Señor Jesucristo, yo no voy a poder crecer y madurar como cristiano. No va a haber avivamiento en mi vida. Eso no es algo emocional, es algo de la voluntad. Y hasta que no le pongamos voluntad a lo que demanda atención, nunca vamos a ir a ningún lado. Muy importante tener esto presente. Volved a mí y yo me volveré a vosotros. El acto de volverse a Dios, renunciar al pecado conocido y obedecer, y esto me parece importante, el acto de volver a Dios, renunciar al pecado conocido, porque tú no puedes renunciar a algo que no reconoces. Es por esto que la palabra de Dios es importante para nosotros, porque no podemos conocer aquello que es desconocido para nosotros, no podemos confesar aquello que no reconocemos. Recordemos rápidamente, así nada más para dar un poquito de sustancia bíblica a lo que estamos diciendo. Salmo 19, versículo 11. El salmista está hablando de las virtudes de la palabra de Dios y continúa diciendo, dice, tu siervo es además amonestado en ellos. ¿En ellos qué? En el testimonio, en la ley, en los preceptos, en el temor, en los juicios de Jehová. Está hablando de que son deseables, que convierten el alma. Pero dice, tu siervo, es decir, aquellos que han creído en Jesucristo, son amonestados por la palabra de Dios. Y en guardarlos hay grande galardón y recompensa cuando obedeces y guardas la palabra del Señor. Y el versículo 12 me parece importante porque dice, ¿quién
podrá entender sus propios errores. Líbrame de los que me son ocultos. La psicología tiene una expresión muy ilusa que habla acerca de la introspección, que tiene que ver con este ejercicio en el cual el individuo pues obviamente hace un proceso interno de revisarse y de ver pues cómo anda su vida, ¿no? Sin embargo, las personas por naturaleza, el corazón humano es engañoso y perverso. Nosotros siempre le damos la vuelta a aquellas cosas que no nos gustan y nos justificamos y racionalizamos nuestros pecados y decimos, bueno, sí, pero sí, yo hice esto, pero la otra persona hizo aquello. Sí, pero pero yo hice esto. Sí, pero, ¿me explico? Entramos en un proceso interno en nuestra mente en la que tratamos de engañarnos a nosotros mismos, justificarnos ante Dios, nos presentamos como personas justas ante las demás personas y la palabra nos dice no. Por eso la palabra tiene que mostrarnos nuestros pecados. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie. Por eso dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias. Es decir, que yo no caiga en la jactancia de decir como el fariseo de Lucas 18, gracias Señor te doy porque no soy como los otros hombres. No, si eres igual que todos los demás, eres un pecador, eres una persona, con todo el respeto que me mereces, eres una persona vil y desgraciada que mereces el infierno y necesitas de la gracia y la salvación de Dios. Oye, pero yo soy cristiano desde hace mucho tiempo, con mayor razón, porque a pesar de conocer la cruz de Cristo y su evangelio, sigues pecando como si fueras un incrédulo. Y ese silencio es apropiado, porque es un silencio que nos llama a venir a Cristo. Mis amados, no podemos confesar aquello que no conocemos, que no reconocemos. Por eso David les mencionó, ¿te acuerdas de la sesión anterior que vimos en el Salmo 32? Que dice, mi pecado te declaré, Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Cuando el Espíritu Santo, a la luz de su palabra, te muestra específicamente qué pecados estás tú agrediendo la gloria del Señor, entonces tú debes reconocerlos, debes confesarlos y debes apartarte de ellos inmediatamente, lo más pronto posible. Y hasta que no lo hagas, no va a haber un proceso de arrepentimiento sincero o avivamiento en tu vida. Nuevamente, vuelvo a leer, el acto de volverse a Dios, renunciar al pecado conocido y obedecer lo que Él dice es arrepentimiento. Subraya eso, por favor, enciérralo. El acto de volverse a Dios y renunciar al pecado conocido y obedecer lo que Él dice es arrepentimiento. Cualquier otra cosa no lo es. Cualquier otra cosa no puede parecerse ni acercarse siquiera a ser lo que pensamos que es arrepentimiento. Y arrepentimiento, insisto, no es en tus términos, es en los términos de Dios. Muy importante tener esto presente. Presta atención a lo que dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Obedecer lo que Él dice es arrepentimiento. Entonces, volvernos a Dios implica que yo reconozco mis pecados, los confieso, me aparto de ellos y obedezco lo que Él dice en su palabra, y eso entonces puede reconocerse como arrepentimiento. Este es un paso crucial para todos los que están buscando a Dios para avivamiento. Por favor, tenga esto en su consideración, porque no va a haber un despertar espiritual en su vida hasta que usted no haga estas cosas. Y nuestra lección habla acerca del llamado al arrepentimiento. Y podemos pensar que esto es algo que se da una sola vez en la vida. Y no es así. La realidad es que constantemente el Señor nos va a llamar a lo largo de nuestra vida, de nuestro caminar como creyentes, al arrepentimiento. Porque estamos en el proceso de la santificación.
Estamos en el proceso de ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a la medida de la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón, tú no deberías estar de ninguna manera, en ningún estado, en ningún momento conforme a como eres ahora. Deberías estar santamente inconforme. Es decir, yo sé que he sido declarado santo porque Él me ha hecho santo, me ha apartado para sí. Pero a pesar de eso, yo sigo en un proceso de santificación. Pablo escribe a los Filipenses en su capítulo 1 y dice: estoy persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo terminará el proceso? Cuando tú y yo seamos llamados a la presencia del Señor o Él venga por nosotros. Mientras tanto, tú y yo debemos de seguirnos arrepintiendo, pero no de esta manera ligera y casual, sino va a haber ocasiones en las que el arrepentimiento va a ser radical, va a ser contundente y va a llamarnos a transformaciones profundas. Los llamados al arrepentimiento no solamente suceden en nuestra vida o en nuestras congregaciones, es algo que tiene un fundamento bíblico, han sucedido en la Biblia. Podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento cómo las naciones de Israel y de Judá, por medio de los profetas, repetidamente se desviaban del Señor, subrayo, repetidamente, y cada vez que esto sucedía, el Señor les enviaba a sus mensajeros, sus profetas, para llamarlos a que se arrepintieran. Todo lo que vamos a ver, mucho del mensaje que vamos a escuchar en el Antiguo Testamento, a través de los libros de Reyes, de Crónicas, a través de los profetas, que yo te animo a que los leas en conjunto, es una constante de llamado de Dios a su pueblo a que reconozca su pecado, lo confiese, se aparte de él y obedezca al Señor, obedezca su palabra. Y cuando lo hicieron, porque hubo ocasiones en las que sí lo hicieron, el Señor derramó una bendición y un avivamiento tremendo cuando ellos escucharon el llamado del arrepentimiento. Y este llamado al arrepentimiento también es un mensaje que no solamente se queda en el Antiguo, sino también lo vamos a ver en el Nuevo. Este mismo mensaje es un tema prominente en todo el Nuevo Testamento desde el principio hasta el final. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje del Señor es que volvamos nuestra mirada a Cristo, que abandonemos nuestros pecados y busquemos al Señor. Saque su Biblia, vamos a leer un par de pasajes, vamos a responder algunas preguntas, ¿le parece? Estamos en la página 61. Yo espero que usted no se haya perdido, siga con nosotros, no se aburre. Saludamos a nuestros hermanos que nos están escuchando en esta tarde, en esta noche. Sean ustedes bienvenidos, el Señor esté con ustedes y agradecemos. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo más tarde, probablemente la próxima semana cuando ya tenga mi equipo, vamos a poder estar subiendo ya estos videos a la plataforma de YouTube y los vamos ya a estar trasladando en audio a SoundCloud y a Spotify. ¿Ok? Entonces pues le animamos a que no pierda esto de vista. Acompáñame a dos textos. Vamos a ir a dos textos del Nuevo Testamento, del Evangelio de Mateo. Vamos primero al texto de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 2. Esta sección pues nos habla acerca de la predicación del ministerio de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice el texto. Voy a leer el versículo 1 y el 3 para que entendamos el versículo en medio, ¿ok? Mateo capítulo 3, versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2. Y diciendo: arrepentíos. ¿Cuál fue el mensaje? Arrepentimiento. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces el llamado que podemos ver del ministerio de Juan el Bautista es un llamado al arrepentimiento, es una predicación que llama a la gente a volverse al Señor, a enderezar su camino a través de confesar sus pecados. Entonces vemos aquí que hay un llamado en el Nuevo Testamento al arrepentimiento. Vamos a observar otro segundo pasaje más adelantito. Seguimos en Mateo y vamos ahora al capítulo 4,
donde vamos a ver también el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en sus primeros días, ¿verdad? En su primera etapa, vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo predicando. Y dice Mateo 4:17. Desde entonces, es decir, después de que el Señor Jesús fue al desierto, salió victorioso de la tentación, ¿verdad? Dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, fíjense qué interesante, es prácticamente el mismo mensaje de Juan el Bautista. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, me parece muy importante subrayar esta parte. El mensaje del Nuevo Testamento, es decir, desde Mateo hasta Apocalipsis, el mensaje, el primer concepto, el primer mensaje que de manera concreta el Nuevo Testamento nos anuncia, no es gracia, no es amor, no es que tú puedes vivir como quieras y a Dios no le importa. No es este mensaje de libertinaje, de Dios me acepta como soy. No es este mensaje casual que tiene que ver con las emociones, no tiene que ver con la prosperidad, no tiene que ver con el interés sobre las bienes terrenales. Estas son cosas que van a verse afectadas inevitablemente a través de cuando venimos a Cristo. Pero presta atención porque lo acabas de leer conmigo. Estos sencillos dos pasajes que prácticamente vienen a ser como la introducción o el inicio del mensaje del Nuevo Testamento, de la predicación elemental de la iglesia. ¿Cuál es el mensaje esencial de la iglesia de Jesucristo? El arrepentimiento. Lo que nosotros hacemos cuando evangelizamos, hacemos un llamado al arrepentimiento. Cualquier iglesia que diga que evangeliza, cualquier cristiano que diga que evangeliza y no hace esto, no está evangelizando, no está predicando. Está entreteniendo, está engañando a la gente, no está predicando el evangelio. Porque el verdadero evangelio, las buenas noticias no pueden ser comprendidas si no hay un sincero llamado al arrepentimiento. Si la gente no entiende su pecado, ¿cómo va? ¿Por qué va a recurrir al Evangelio? ¿Por qué va a aceptar las buenas noticias del Evangelio, de la gracia de Dios, si no entiende las malas noticias de la justa y santa ira de Dios por sus pecados? ¿Cómo va a suceder eso? Y esto se aplica a nosotros. Porque muchos de nosotros, de los que decimos ser cristianos, muchas personas que se congregan en los templos, no tienen ni idea de lo que se trata el Evangelio y aún así dicen que son cristianos. Y sobre todo, los arrepentidos necesitan arrepentirse. Creemos que por el hecho de haber profesado fe en Jesucristo en un determinado momento, de una manera quizás emocional o superficial o quizás sincera, no lo puedo juzgar, esto nos permite estar viviendo el día de hoy como queramos. Y no es así. Y nuestras vidas espirituales se han visto de muchas maneras estancadas, enlodadas, ensuciadas, y el testimonio de Cristo vituperado, y no hemos podido crecer como creyentes porque estamos viviendo mal. Por eso este mensaje es muy importante, y por eso hago un supremo énfasis en esto, porque tú y yo necesitamos recordarnos esto. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Sin arrepentimiento, sin cambiar de camino, sin metanoia, sin confesar nuestros pecados, sin reconocerlos, sin volvernos al Señor, sin obedecer su palabra, no va a haber avivamiento. Y esto no es algo emocional, es algo que tiene que ver con la obra de Dios en nuestros corazones y en nuestra voluntad. Y cuando hay voluntad, todo es posible. Una de mis hermanas queridas en el Señor de nuestro estudio nos mencionaba la semana pasada que visitaba a otra persona que se dice ser cristiana, y subrayo, se dice ser cristiana, y que le está invitando constantemente al estudio, y le dice, y está viviendo a cuadras del estudio, no se congrega en ningún lado, vive en pecado, tiene una situación familiar, un desorden total, y le invita al estudio y le dice, es que me queda muy lejos. Yo quiero preguntar, y insisto, es un discernimiento.
porque este caso se aplica a muchas situaciones. Sabes que estás viviendo mal, te está yendo mal, te duelen las consecuencias del pecado, pero no te duele el pecado, porque no estás dispuesto a abandonarlo. Y no estás dispuesto a hacer el más mínimo esfuerzo para volverte al Señor, escuchar su palabra y ser confrontado por la palabra de Dios. Entonces deberías dudar sinceramente si has venido a Cristo. ¿O usted qué piensa? A veces me paso de severo, de extravagante. Me paso muy... O estoy siendo muy radical. Pero la realidad es que el texto bíblico es claro. ¿O usted qué opina? Vamos a avanzar para que no nos gane el tiempo. ¿Ya se aburrió? Espero que no. Continuamos. El mensaje entonces que predicó el Señor Jesús y Juan el Bautista es un mensaje de arrepentimiento. Vamos a ver otros pasajes, ¿te parece? Vamos a ir más adelante, acompáñeme al último libro del canon bíblico, Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Y este libro fue escrito por la inspiración divina a través de la pluma del apóstol Juan, mientras estaba en la isla de Patmos. Y contrariamente a lo que muchas personas piensan, este libro, aunque nos da una mirada acerca del porvenir, acerca del momento de la tribulación, acerca de los sufrimientos de la iglesia, acerca de muchas cosas que van a pasar en la segunda venida de Cristo, que corresponden al terreno de la escatología, es decir, la doctrina teológica que estudia los últimos sucesos y la venida de Cristo. Apocalipsis, que significa literalmente revelaciones, Apocalipsis no es un libro para asustar a los cristianos, sino todo lo contrario. Apocalipsis es un libro que fue escrito con el propósito de animar a los cristianos a que tengan un avivamiento, a que tengan fe en Cristo, a que se esfuercen, a que obedezcan, a que se comprometan, a que abandonen ciertos patrones de vida que no le agradan al Señor para que puedan permanecer firmes en el día de la aflicción. ¿Para qué cree que escribió el Espíritu Santo en la pluma de Juan las 7 cartas a las iglesias? Los estaba llamando a una fuerte reprensión para venir a un arrepentimiento y para que puedan experimentar avivamiento. Pero hay algo que me parece sumamente importante del mensaje de Apocalipsis y de estas secciones que vamos a ver ahorita. Y es que la responsabilidad del avivamiento es nuestra. Dios lo puede mover, pero a final de cuentas, si no hay arrepentimiento, y el arrepentimiento es responsabilidad nuestra, si nosotros no nos acercamos al Señor y no confesamos nuestros pecados, si no los abandonamos, si no empezamos a vivir en obediencia al Señor, no va a haber avivamiento, y eso es responsabilidad nuestra. Dios nos ha puesto todo el camino, todas las herramientas, todas las cosas para que vivamos conforme a su voluntad, y si no lo hacemos, entonces la responsabilidad es nuestra. Vamos a leer los textos, ¿qué le parece? Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, le doy lectura y sígame con su vista. Dice la palabra del Señor. Recuerda, está escribiendo a la iglesia de Éfeso, pero tiene un mensaje, una implicación para nosotros el día de hoy. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, es decir, de dónde el Señor te sacó, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Fíjate lo que está diciendo. ¿De dónde has caído? Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el proceso, la primera fase del avivamiento? Es arrepentirnos, o sea, reconocer nuestros pecados, tener conocimiento de nuestros pecados en humildad, en honestidad. Luego dice arrepentirnos. Y luego dice hacer las primeras obras, es decir, vivir en obediencia al Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, fíjate lo que está diciendo, o sea, este es el mandato del Señor, es un imperativo, es un llamado
solemne, pero también es un llamado amoroso a su iglesia, a su pueblo. Y esto fue escrito a la iglesia, esto no fue escrito a personas incrédulas, esto fue escrito a la iglesia. Y dice, si no, si no lo haces, si no te arrepientes, si no reflexionas, si no escudriñas tu corazón acerca de tus pecados, de tu condición, si no te arrepientes y si no vives en obediencia, dice el texto, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero es una ilustración de la presencia y el gozo del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo. Entonces, creo que lo que está diciendo aquí es un mensaje muy serio para nosotros. Y podemos perder la perspectiva espiritual, podemos enfriarnos en muchos sentidos espiritualmente, irnos apartando del Señor al punto de que podríamos prácticamente estar viviendo como mundanos. Y eso casi está rayando en la apostasía, hermanos. Entonces, sí es un tema serio. No es algo que deberíamos de dejar de manera casual. Seguimos en el mismo capítulo, Apocalipsis capítulo 2, pero ahora vaya más adelante al versículo 16 y ahora está escribiendo a la iglesia de Pérgamo. Presta atención, fíjese cómo está el Espíritu Santo hablando a través del texto bíblico. Y dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, ¿se da cuenta? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta es una iglesia que estaba luchando también con la mala doctrina. Estaba luchando internamente con malas enseñanzas, con mala doctrina. Era algo que estaba sucediendo en esa congregación. Y es algo que probablemente esté sucediendo en la tuya. Esto es algo que les pasa a las iglesias. Pero si no atienden a estos aspectos elementales de arrepentimiento, las iglesias se van a disipar, se van a dividir o simple y sencillamente se van a inclinar a lo que dicta el mundo. Esto es algo que pasa tan frecuentemente y no se imaginan que tan frecuentemente pasa. Que tú tienes a un año que les estás predicando sana doctrina y al año siguiente ya están haciendo exactamente todo lo contrario a lo que se les predicó el año pasado. Entonces significa que se pueden perder las congregaciones, sí, se pueden extraviar, sí, claro, la conciencia se puede endurecer totalmente. Seguimos en el mismo capítulo 2, pero ahora vamos a los versículos 21 y 22. Continuamos enfatizando la importancia del proceso, del llamado, del arrepentimiento. Presta atención al texto, 21 y 22. Esta sección está hablando a la iglesia en Tiatira, dice el texto. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Está hablando de esta mujer de la que está hablando el versículo 21, Jezabel, ¿verdad? Una mujer que está usurpando la autoridad, está enseñando malas enseñanzas, está pervirtiendo a la grey, ¿verdad? Y está llevándolos por un mal camino de pecado. Y bueno, y todo este tema, dice el Señor en el versículo 21 que le ha dado tiempo a esta mujer y obviamente me imagino que a todos los que están enredados en esta enseñanza, dice para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor nos está llamando al arrepentimiento, pero probablemente no queremos arrepentirnos. Uno pensaría que siendo Dios tan bueno, tan misericordioso, si estando la gracia de Dios tan abierta y tan expuesta para nosotros, ¿por qué no hay arrepentimiento? Juan capítulo 3 nos ofrece, creo que una respuesta bastante soluble, bastante sólida acerca de esto. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que es de la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La gente no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y creo que esto es lo que pasa. La gente no se arrepiente porque no reconoce
no reconoce sus pecados, no le importan. Al contrario, se deleita en ellos, los disfruta y por lo tanto no aprecia ni la gloria ni la santidad de Dios, ni sus atributos, ni su palabra, aunque puede decirse que está involucrado con el Señor, pero no tiene nada que ver con Él, por este patrón de conducta. Creo que esto es algo que, insisto, esto fue dicho a las iglesias. Esto es algo que nos advierte a nosotros, a nuestros corazones, a nuestras vidas. No es algo que debiéramos echar en saco roto. ¿Se da cuenta? Voy a leer también el 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, hay consecuencias por el no arrepentimiento, por supuesto. Por supuesto. Y esas consecuencias, insisto, lejos de que sean un tema de que el Señor trate con nosotros, es algo que nosotros nos hemos buscado, son las consecuencias de nuestros actos. Vamos ahora al capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, y vamos al versículo 3. Esto es ahora el mensaje a la congregación en Sardis. Y voy a leerte el versículo 1, 2 y 3. Presta atención a lo que dice el texto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Presta atención. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué palabras tan duras, tan tremendas, qué palabras tan estremecedoras, ¿no lo cree? A mí me estremece solamente de leerlas. Yo conozco tus obras. Dices que vives, pero estás muerto. Presta atención, sé vigilante, despierta, no te duermas. Afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No estás viviendo bien delante de Dios. Probablemente estés viviendo bien delante de los hombres, probablemente estés quedando bien con alguien, pero no estás viviendo bien delante de Dios. Qué tremendo es esto. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. La buena enseñanza, la palabra de Dios, el evangelio, la misericordia de Dios, su gracia. Acuérdate pues de los que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tremendo. Importante y poderoso lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, llamándonos al arrepentimiento de una manera contundente. Vamos a leer capítulo 3, versículo 19. Seguimos en Apocalipsis 3 y ahora vamos al versículo 19. Esto es el mensaje a la Odisea, una de las congregaciones más rebeldes, incluso podríamos decir casi apóstatas, pero dentro de ellas todavía hay gracia para los que se arrepientan. Incluso dentro de la comunidad o de la congregación o de la nación más extraviada y más perdida, el Señor sigue anunciando su voz y sigue llamando a los que atiendan, a los que escuchen, a los que quieran arrepentirse. Por esto el llamado es personal. Y por eso los que quieran ser corregidos y enderezados pueden hacerlo. No importa si los demás siguen con sus patrones de vida desordenados y pecaminosos. No importa si Sodoma y Gomorra siguen siendo Sodoma y Gomorra. Tú sal de ahí, sal de Sodoma y Gomorra y no mires atrás. Cada quien toma sus decisiones y esto es personal, mis amados. Cada uno dará cuentas a Dios de sí. Y un día tú y yo estaremos delante del trono del Señor y no vamos a poder echarle la culpa a nadie como vimos el día de ayer. Vamos a responder por nosotros mismos. Presta el texto, presta atención a este texto. Y lo voy a leer desde el 14
Y lo voy a leer hasta el 20. Presta atención. Dice el texto: escribe el ángel a la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjate, o sea, el Señor está mencionando que esta congregación está diciendo de sí misma. Tiene una percepción de sí mismos completamente distorsionada, porque vean como Dios dice que ellos son ni fríos ni calientes, o sea, no ve claro con ellos. 17. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Vea qué declaraciones tan vanas. Y no sabes, dice el Señor, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Veas el contraste, el tremendo contraste de cómo nos ve Dios y cómo nos vemos nosotros. Y a veces tú y yo estamos así. Y muchas veces el cristianismo actual está así, muchas veces las iglesias están así, y muchas veces los ministerios están así, y muchas veces tu hogar está así, tu familia está así, tu matrimonio está así, tu corazón está así. Tú dices, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Yo estoy muy bien, llevo 15 años en el Evangelio, yo estoy sirviendo y yo estoy haciendo esto y yo veo teología y mira mis libros y y soy así. Pero el Señor dice, en el balance contable delante de sus ojos, dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, no tienes nada, estás en la bancarrota, en la miseria y no lo reconoces. Pero vea la misericordia y la gracia de Dios diciendo en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo. Está la voz del Señor diciendo, está muy padre lo que me estás diciendo, pero no concuerda con la realidad. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. La verdadera bendición viene de Dios, de ningún otro lado. Compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Vea qué maravilloso es el amor de Dios. Si te arrepientes, si te acercas a mí, yo voy a proveer eso que tú necesitas para tu desnudez espiritual. Te voy a vestir, te voy a proveer, nada te va a faltar. Y no está hablando solamente de un terreno material, sino está hablando de la situación espiritual en la que se encuentran, de verdadera pobreza paupérrima. Y le dice, unge tus ojos con colirio, limpia tu mirada, ponte mis lentes para que puedas ver con claridad y puedas ver la realidad. Estás viendo las cosas de una manera distorsionada. El 19, y esta me parece una de las declaraciones más maravillosas del Espíritu Santo, de la mente de Dios para su iglesia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre porque Él reprende y castiga a los que ama. Porque el Padre a quien ama disciplina. Si no nos disciplina y no nos corrige el Señor, entonces no es nuestro Padre y tú no eres su hijo. Si alguien rechaza la disciplina de Dios, no es cristiano. Y es parte esto del avivamiento. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20, y este es uno de los versículos más hermosos que han sido usados para el evangelismo, pero más bien deberían ser usados para llamar a la iglesia al arrepentimiento, al avivamiento y a la santidad, a la disciplina eclesiástica. Versículo 20, está hablando aquí nada más y nada menos que la voz de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno. Recuerda que está hablando una congregación, pero es una congregación que no es fría ni caliente, que es tibia.
Una congregación que piensa que no necesita de Dios, pero si hay alguno, no importa en qué lugar tan frío estés, no importa dónde te encuentres, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está ofreciendo aquí una relación personal, pero no puede haber relación personal si no hay arrepentimiento. ¿Queda claro? ¿Cuántas veces una persona tiene que arrepentirse para tener una relación con Dios? Yo te pregunto, ¿cuántas veces? ¿Una vez solamente cuando la persona cree en Cristo para salvación? Se necesita en esa ocasión, sí, pero no solamente en esa ocasión. Solamente durante los servicios especiales en la iglesia, cuando otros están, como decía un gran amigo, renovando votos con el Señor, rededicándose a Dios, solamente en esos momentos especiales de Semana Santa, de Navidad, de Año Nuevo, de la celebración que en tu iglesia celebren. Mi hermano, el Señor aborrece las fiestas solemnes donde realmente no se está buscando al Señor. Y lo dice claramente el profeta Isaías. Vengan a mí, yo les voy a dar lo que ustedes necesiten, limpien sus pecados. Es el mensaje de las Escrituras. ¿Cuántas veces tiene una persona que arrepentirse para tener una buena relación con Dios? ¿Solamente al momento de recibir salvación? ¿Y en cualquier otro momento en que Dios nos traiga convicción de pecado? Claro que sí, claro que sí. Diariamente, para tener cuentas claras con Dios, por supuesto. Pero deberíamos hacerlo de una manera mucho más profunda que solamente limpiar la pizarra. Realmente debería haber en nosotros un reconocimiento sincero de nuestros pecados y deberíamos estar esforzándonos por vivir en obediencia. Una actitud de arrepentimiento es crucial para nuestro paso inicial hacia Cristo para venir a salvación. Los apóstoles del Nuevo Testamento pidieron a los judíos como a los griegos, a todos por igual, responder en arrepentimiento a Dios y fe en el Señor Jesucristo, dice Hechos 20:21. Para convertirse en cristiano, una persona debe arrepentirse. Debe alejarse de su vieja forma de vida y volverse a Dios para obtener perdón y salvación. Pero el arrepentimiento no termina ahí. Eso es el inicio de una vida de arrepentimiento, pero el arrepentimiento no termina ahí. Esta actitud es necesaria a lo largo de nuestro desarrollo, nuestro caminar con el Señor. Nosotros vamos a seguir luchando con el pecado y vamos a tener tropiezos y vamos a tener caídas y vamos a seguir siendo tentados aunque hayamos nacido de nuevo, aunque hayamos sido creados de nuevo. Muchas veces vamos a ceder a la tentación, vamos a pecar. Y la inclinación de los que son hijos de Dios, de los que son cristianos, debe ser, y subrayo, debe ser, si realmente somos hijos de Dios, es a confesarnos nuestros pecados al Señor humildemente. Como mencionamos en sesiones anteriores, no de una manera vaga, casual, ligera. Bueno, perdóname por cualquier cosa que haya hecho. No, ¿qué es lo que estás pecando? Porque si no eres consciente de ello, vas a seguir haciéndolo. Y renunciar al pecado, es decir, de nada sirve que estemos nosotros confesando si seguimos cediendo. Quisiera cerrar esta lección, ya me pasé un poquito de la hora, regálame unos minutos, espero que no te esté abrumando con este mensaje, pero me parece una lección, una sesión de hoy muy importante. En un determinado momento de su carrera ministerial, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, una de las iglesias más controversiales, más conflictivas, más difíciles, más carnales del Nuevo Testamento, una de las iglesias que más lo hizo llorar, sufrir, una de las iglesias que más le hizo difícil su ministerio pastoral, una iglesia que manifestaba de una manera muchos dones,
espirituales, pero esto estaba sucediendo en torno a muchas situaciones muy negativas de pecado, de arrogancia, de divisiones internas, sectarismo, peleas legales, inmoralidades en el matrimonio, unas situaciones muy tremendas. Incluso había una persona que estaba viviendo de manera inmoral con su madrastra. Y a esta persona en particular, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Corinto a aplicar disciplina eclesiástica. Ya hablaremos de eso en algún otro momento. Y les dice, tienen ustedes que corregir esto. Tienen ustedes, si realmente quieren vivir para el Señor, tienen que tratar con esta situación. Y ellos tratan con este hombre y bueno, por alguna razón no se nos da mucha información, pero lo cierto es que esta persona fue corregida en su situación de pecado. Podemos entrever por el mensaje de la primera y la segunda carta que este varón fue corregido, que él se arrepintió de su pecado, que lo corrigió. Y en su segunda carta, él elogia a los creyentes de Corinto por cómo respondieron. Si usted lee la primera carta, es una carta dura, es una carta que es reprensión tras reprensión, tras reprensión, tras reprensión. Es casi la primera carta a los Corintios es como cuando el pastor te llama a la oficina pastoral y sabes que te va a decir algo que probablemente no te va a gustar. Gloria sea su nombre cuando Dios nos corrige a través de sus siervos. La primera carta es una constante de exhortación y llamado santo al arrepentimiento de una manera muy tremenda. Pero lo que vamos a ver en la segunda carta, al menos en las primeras, en el contexto general, tiene que ver con la respuesta que los creyentes corintios tuvieron a esta reprensión. Y respondieron ellos con profundo pesar y genuino arrepentimiento. Nosotros al iniciar nuestra sesión de hoy, leímos 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Voy a leerlo primero, nuevamente lo voy a leer el versículo 9, 10 y 11, lo voy a leer en la versión Reina Valera y posteriormente lo voy a volver a leer en la versión Dios habla hoy, ¿ok? Para que podamos hacer un análisis muy breve, nada más voy a tomarme unos 10 minutos más y vamos a comentar algunas cosas antes de terminar el día de hoy. Amén. Dice el texto de 2 Corintios, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Dice el texto: Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 11. Porque aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Vuelvo a leer el mismo texto, pero ahora en la versión Dios habla hoy. 2 Corintios 7, del 9 al 10. Dice el texto. Del 9 al 11, perdón. Ahora me alegro, no por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios. Así que nosotros no les causamos ningún daño. Versículo 10. Pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar. Pero la tristeza del mundo produce la muerte. Su tristeza, que fue según la voluntad de Dios, miren qué resultados ha dado. Los hizo tomar en serio el asunto y defenderme. Los hizo enojar y también sentir miedo.
Después tuvieron deseos de verme, sintieron celos por mí y castigaron al culpable. Con todo lo cual han demostrado ustedes que no tuvieron nada que ver en este asunto. ¿Qué le parece esto? Los creyentes corintios, cuando fueron reprendidos, hicieron algo más que solamente profesar arrepentimiento de una manera superficial. Dice el texto, ¿cuál fue la prueba de que ellos realmente estaban arrepentidos de ese asunto? Pablo dice que experimentaron tristeza, que experimentaron una tristeza en Dios, una indignación, un temor santo, un celo santo y una búsqueda por castigar y reprender el mal. Porque esto es importante para nosotros, mis amados, porque tendemos nosotros a pensar que el remordimiento, a confundirlo, que el remordimiento es arrepentimiento y no es así. El remordimiento es esta tristeza del mundo que produce muerte. Es esta vergüenza y esta culpa que nos lleva a alejarnos de Dios. El remordimiento es el dolor por las consecuencias del pecado, por haber sido descubiertos. Pero eso no trae salvación. El remordimiento es sentirnos mal por las consecuencias de lo que hicimos y porque fuimos descubiertos. Pero el arrepentimiento según Dios, la metanoia, la tristeza según Dios, nos lleva a cambiar de camino. No solamente son palabras, lágrimas, sentimientos. Dice, ¿qué solicitud ha producido? Produce tristeza piadosa, vindicación, indignación, temor, celo, castigo del mal. ¿Qué produce el arrepentimiento en nosotros? ¿Qué resultados ha dado? ¿Nos ha llevado a tomar en serio nuestro pecado, nuestra obediencia, a defender la gloria de Dios antes que nuestra propia reputación? ¿Nos ha hecho enojar nuestro pecado contra nosotros mismos? ¿O hemos incurrido en enojo y en responsabilizar a otros? ¿Hemos sentido miedo del juicio de Dios? ¿De quizás estar en una situación sin Cristo? Seriamente debemos de dudar de nuestra condición de salvación, si realmente hemos venido a salvación, si no experimentamos dolor y temor. El arrepentimiento es algo más que llorar. Es algo más que pedir perdón. Con base en este pasaje, podemos, creo que, entender la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento por el pecado. Entre la pena mundana y entre la pena y la tristeza que viene de Dios. Desde el punto de la regeneración, es decir, desde que nacemos de nuevo, desde que venimos a Cristo, hasta el día en que finalmente somos libres de la presencia del pecado, es decir, cuando muramos, la actitud de nuestro corazón siempre debería ser: Señor, yo estoy dispuesto a renunciar a todo pecado que tú me muestres, con tal de tener un corazón puro que te glorifique. En otras palabras, una vez arrepentido, siempre deberías estar arrepentido. Los arrepentidos siempre deben estar arrepintiéndose. Que el Señor nos ayude a responder al llamado al arrepentimiento. Incline su rostro donde quiera que esté, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias y te damos la gloria. Porque este mensaje que escuchamos el día de hoy resuena desde la eternidad, desde el pasado eterno, aquí, ahora, en el presente eterno y en el futuro eterno, Señor. Padre Santo, tu voz nos llama, como llamaste a los santos del pasado, Señor, a arrepentirnos, a cambiar de camino.
pero no solamente a lamentarnos, no solamente a llorar, no solamente a pedir disculpas de una manera superficial y vana, sino a con madurez examinar nuestro corazón a la luz de tu palabra y que ella nos muestre los pecados que nos son ocultos, Señor. Llévanos, Señor, a confesarlos y llévanos, Señor, a sacarlos de nuestra vida, a huir de ellos, Señor, a caminar en obediencia radical delante de ti. Esto es algo que no podemos hacer, Señor, en nuestra carne, en nuestras fuerzas, en nuestra ayuda. Esto es algo que no, para lo cual no sirve la religión. Por ello pedimos la asistencia total de tu Espíritu Santo, que obra en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, que nos siga perfeccionando y que nos siga, Señor, quebrantando el corazón cuando sea necesario, que podamos oír tu voz y abrir la puerta y cenar contigo y tú con nosotros. Hoy queremos experimentar esto, Señor. Te pedimos un avivamiento en arrepentimiento para todos nosotros. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados, pues le damos gracias a Dios por este tiempo en su palabra, le damos gracias a Dios por este maravilloso estudio que, como podrá darse cuenta, nos está elevando poco a poco y nos está llevando a alturas en las cuales es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Que Dios nos ayude y que así sea en nuestras vidas. Tiene usted mucho trabajo que hacer, creo yo. Tenemos trabajo que hacer. Que el Señor nos ayude. El día de mañana no tenemos estudio. Recuerde que mañana es miércoles y mañana no tenemos estudio. Nos volvemos a conectar hasta el día jueves. Y el día jueves vamos a ver el día 3, Encuentro con la Verdad, un cambio de mentalidad. Mi consejo es que usted pues vaya adelantándose, vaya leyendo los pasajes, vaya contestando, de manera que ya vayamos entrados en materia. Amén. Igual nuestra transmisión, si Dios lo permite, es a las 8 de la noche y pues vamos a buscar también ser breves y concisos. Hoy me extendí un poquito, 15 minutos. Gracias por su tiempo. Recuerde que todo está en vivo, lo va a ver más tarde en YouTube, todos los materiales entre semana. Y pues bueno, siga orando por el ministerio, por esta clase y porque no hay obstáculos en nuestra carrera hacia el avivamiento. Tenga usted una excelente noche. Descanse, cene rico. Dios le bendiga. Ore, reflexione y recuerde. A Dios sea la gloria. Hasta pronto.